Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización el valor que han tenido por organizar este evento, que realmente me parece que es algo a subrayar. He podido escuchar la exposición del inicio del Congreso de hoy y realmente me he sentido muy en sintonía con todo lo que se decía, tanto en el campo de lo que es la investigación en sí, como la forma de la expresión docente que hay que darle para el ejercicio de todas estas terapias naturales. El clima que estamos viviendo actualmente en relación con las instituciones, los políticos y demás, me parece algo muy difícil de entender. Algo que para mí sería parecido a lo que en medicina china, ¿no?, siguiendo la ley de los 5 elementos, diríamos que es un insulto a la madre, a la energía que te nutre, ¿no? Porque realmente resulta que la mayor parte o gran parte de los medicamentos que utilizamos habitualmente proceden del estudio de las terapias tradicionales, proceden del estudio de la medicina, que ahora ellos están intentando enjuiciar como si fuese una herejía utilizarla, ¿no? Cuando yo era niño tuve un sueño. Pensaba que quizás algún día, para cada enfermo, si nosotros ampliábamos el conocimiento de la naturaleza, podíamos encontrar un remedio para cada una de las enfermedades de cada individuo, ¿no? Y bueno, esta motivación la he tenido siempre presente como un sueño y he tenido la oportunidad de contribuir en algunos momentos en el campo de la investigación de las terapias naturales. Y vengo hoy a contar aquí algo que en realidad no es un trabajo que he hecho yo, que es un trabajo que ha hecho una compañera del Departamento de Investigación de una planta, en concreto que se llama comúnmente rompepiedras o Lepidium latifolium. En primer lugar, tengo que pedir disculpas porque no era esta la ponencia que estaba prevista, ¿no? Tenía que hablar de homeopatía, de la investigación en homeopatía, un campo en el que también yo tengo cierta experiencia, puesto que he participado organizando 10 ensayos clínicos en esta terapia que es una pseudociencia, entre comillas, y que no tiene investigación. En el campo de la fitoterapia y de esta planta que voy a hablar en concreto, mi labor ha sido organizar ensayos clínicos en humanos. Recientemente hemos terminado un ensayo clínico multicéntrico en el que ha participado el Hospital de Mataró, el Centro de Alta Resolución de Utrera, también del Departamento de Urología, ¿no? Y bueno, pues ahora no vengo a hablar de los trabajos que he coordinado yo, en los que he participado, sino del trabajo que ha hecho una compañera mía, María Conde, en relación con la preclínica dirigida al potencial oncológico antitumoral de esta planta del rompepiedras. En este trabajo, publicado en la revista molecular Carcinogénesis Molecular, una revista de investigación reconocida, indexada, etcétera, etcétera, pues lo que viene a explicarse es cuál ha sido el proceso desde que se ha empezado a estudiar una planta hasta que se ha identificado la molécula responsable de su potencial oncolítico, ¿no? Y bueno, va a servir un poco como representación de que en realidad en este panorama en el cual estamos tendiendo siempre a dividir buenos y malos, los buenos son los que se dedican a las terapias naturales, lo malo es la industria farmacéutica, pues que en realidad no hay buenos ni malos, sino que todos formamos parte del mismo equipo. Es necesario un mejor conocimiento de las terapias naturales, es necesario investigar las terapias naturales para poder finalmente pues, tener quizás mejores fármacos o otros productos que puedan ser de utilidad para el tratamiento de diversas patologías. En primer lugar, el Lepidium latifolium, describir que es una planta conocida en la fitoterapia por su uso, por sus propiedades diuréticas y sus propiedades también antilitiásicas, por eso se la conoce, es una de las rompepiedras que tenemos en la fitoterapia, pero también es un alimento, es una planta que crece muy fácilmente, como una mala hierba, y que en algunos países pues, esa facilidad para su desarrollo se ha aprovechado para poder nutrirse a través de ella como un cultivo fácil de obtener con toda una serie de nutrientes. Y como ocurre con otras plantas también, esta es una planta alimento, contiene sustancias activas, sustancias que denominamos nutracéuticos, que en este proceso de investigación hemos querido identificar.
La primera pregunta que nos haremos es ¿por qué sospechábamos que el Lepidium latifolium era una planta que podía tener actividad antitumoral? Y la respuesta es porque el grupo de las plantas a las que pertenecen las crucíferas ya habían demostrado epidemiológicamente que tenían una capacidad de prevenir determinados tipos de cáncer. Entonces, bueno, esto conviene recordarlo. También es interesante como aplicación práctica, que es si nosotros consumimos regularmente crucíferas, coles de Bruselas, brócoli, col, coliflor, etcétera, etcétera, eso va a contribuir a mejorar nuestra salud en ese sentido de reducir la incidencia de determinados tipos de cáncer, entre otras cosas. La primera pregunta es, ¿esta crucífera podemos identificar en ella algún elemento, alguna sustancia química que pueda tener actividad antitumoral? Bien, pues la idea fue coger una serie de cultivos de células tumorales, las células ELA, que son células que se extrajeron en el año 51 en una señora de cáncer de cervix, y que con estas células, que son inmortales, cada mes se publican 300 ensayos clínicos sobre sustancias para ver la actividad, de si tienen realmente potencial oncolítico o no. Interesante el concepto, ¿no?, de célula inmortal y todo este tema, pues es una célula que se utiliza mucho, por tanto en investigación era el objeto que nosotros íbamos a utilizar para el desarrollo. Digo, bueno, vamos a ver si hay algo en el Lepidium que puede destruir, inhibir el crecimiento de estas células de cáncer, originariamente cáncer de cervix, ¿no? Entonces hicieron determinados preparados extractivos de la planta para ver cuáles concentraban lo que potencialmente tenía esa capacidad de destruirlas. Finalmente se pudo comprobar que era el extracto de cloroformo, hecho con cloroformo, el que producía la mayor actividad. Entonces, interesante, por lo menos ya teníamos una forma de extraer esos principios activos y se pudo comprobar que efectivamente era eficaz en este modelo de célula que se utiliza en la investigación del cáncer. La siguiente pregunta era, bueno, pues es eficaz para un tipo de células, pero ¿podría ser eficaz también quizás este extracto de cloroformo del lepidio para otro tipo? Y efectivamente se fueron investigando otros modelos celulares de células neoplásicas y se pudo comprobar pues, que no era exclusivo de este tipo de células. También cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, incluso cánceres hematológicos en la leucemia mieloide crónica, en la eritroleucémicas humanas. Se veía, por tanto, que este extracto tenía actividad no solamente frente a tumores sólidos, sino también frente a tumores sanguíneos. Bien, pues el siguiente paso era, ¿por qué? ¿Cuál es la molécula responsable? ¿Es una molécula? ¿Son muchas? Y este fue un paso que costó muchísimo averiguar. Finalmente se dieron cuenta de un detalle, que era que la actividad de los productos extractivos se perdía muy fácilmente, o sea que si el producto se dejaba en el tiempo, se calentaba, perdía la propiedad antitumoral. Eso dio la pista de que probablemente era una sustancia volátil. Entonces, a partir de ese momento, la atención fue hacia aquellos componentes que se podían obtener mediante la destilación de vapor y empezar a investigar cuál de esas moléculas que se fraccionaban una vez obtenido este destilado podía ser el responsable. Finalmente, después de mucha investigación, se reconoció la molécula que era responsable de esta actividad antitumoral, y es el epitionitrilo 1-ciano 2,3-epitiopropano, que como es una palabra larga la vamos a llamar CTP. Y bueno, pues una vez que se identificó, se abrió otra dimensión diferente del uso de esta planta, era decir, bueno, esta molécula natural, ¿la podemos sintetizar? Sí, la sintetizamos. De repente teníamos dos herramientas terapéuticas, y es aquí donde tenemos el punto de encuentro de dos mundos, el mundo de la química, de la farmacología y el mundo de lo natural. Teníamos el extracto natural de la planta, que contenía un conjunto de sustancias con actividad antitumoral, y por otro lado, una sustancia que habíamos sintetizado que era idéntica al componente primario que tenía actividad antitumoral. La siguiente pregunta era obvia, bueno, vamos a ver, ¿qué funciona mejor? ¿Funciona mejor la planta o funciona mejor quizás la molécula en sí? Bueno, se vio que había una cierta ventaja a favor del extracto de la planta. Digo, bueno, pues contendrá algo más interesante. La siguiente pregunta era, bueno, ¿qué hemos descubierto? Porque quizás algunas veces, tanto investigar, descubrimos la sopa de ajo, ¿no? A lo mejor resulta que esta molécula es algo que ya tenemos mucho en oncología.
Para poder responder a esta pregunta se hizo lo que se llama un análisis compare. En este análisis lo que se hizo es, a través de una serie de 60 células tumorales diferentes, se fueron exponiendo a esta molécula recién descubierta y se pudo ver que era algo original, único, no había nada comparado en el mundo de la oncología. Ninguna otra sustancia tenía una actividad semejante. Había numerosas células tumorales de distinto origen que eran activas frente a este componente. Una idea muy interesante, porque muchos de estos tumores, de estas células, eran cánceres huérfanos, no tenían un tratamiento en oncología convencional eficaz, es decir, que ofrecía una posibilidad de una alternativa terapéutica. Bien, esto no lo voy a poner porque me quedo sin tiempo, simplemente era para responder a la siguiente pregunta. Es una grabación donde se ven células sanas de cordón umbilical y las células tumorales puestas una sobre otra en una cámara de grabación cuando se les pipetea el extracto de CTP, y lo que se ve es que, algo obvio, pero que no lo he dicho, es que este extracto no destruye las células sanas. Las células sanas no tienen ningún efecto. La siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene esto? ¿Cómo puede ser que esta molécula respete a las células sanas, pero ataque a las células tumorales? Para eso se hicieron una serie de estudios y se pudo comprobar que lo que hace esta molécula es activar el suicidio celular, activar la apoptosis por unos mecanismos enzimáticos conocidos, que es la activación de la caspasa 3 y la caspasa 8, sistemas que van a provocar esa apoptosis, pero tampoco un sistema único, sino que al mismo tiempo también se pudo comprobar que esta sustancia dañaba específicamente las mitocondrias de las células tumorales, aumentando la producción de radicales libres y alterando el potencial de membrana mitocondrial. Bien, una vez visto esto, la idea era, bueno, vamos a ver qué más tiene el jugo, por qué el jugo funciona mejor, y se identificaron otra serie de derivados de los glucosinolatos, de la sinigrina, que era el alil-isotiocianato. Se hizo experimentos y se pudo comprobar que efectivamente cuando el CTP se combinaba con este otro componente del extracto, el efecto era todavía mejor. En este momento, el promotor Antonio Esteban me dijo, Juan Pedro, ve buscando equipos de investigación del cáncer porque vamos a hacer ensayos clínicos en humanos. Yo le dije, Antonio, nos falta algo importante, hay que hacer ensayos clínicos en modelos animales. Y dije, no, en Soria no se hacen ensayos clínicos de este tipo. Y así estuvimos parados mucho tiempo hasta que el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca hizo el eslabón este que nos faltaba. ¿Qué hizo? El extracto lo inyectó subcutáneo en el flanco derecho de ratas inmunodeprimidas, y pudo comprobar que efectivamente lo que se había visto in vitro, in vivo, también se reproducía. Es decir, que al cabo de 25 días de la ratita estar tomando el extracto, pues lo que veíamos era que el tumor se reducía en un 60%, mientras que cuando lo que administrábamos era un placebo, el tumor no se modificaba para nada. Y esto es todo. Muchas gracias.